Después del capítulo 13, donde Pablo les habla del amor, donde él habla cómo el amor es lo único que le da sentido a todas las acciones que podemos hacer, ¿no? que hace que esas acciones sean verdaderamente fructíferas, aprobadas por Dios, acciones buenas verdaderamente según el concepto de Dios, porque precisamente en Corinto había el problema, ¿verdad?, del egoísmo, el problema de el uso de los dones espirituales, la auto promoción, etcétera, ¿verdad? Y las divisiones y los problemas serios. Es una iglesia muy poco espiritual, ¿verdad? Por eso también Pablo habla de soluciones a situaciones muy específicas, cosa que en las otras cartas no se da. Pero hoy vamos a mirar que luego del capítulo 13, donde habla de la preeminencia del amor, ¿no? En este capítulo 4 vamos a ver también una aplicación del amor, ¿no? Y por eso vamos a entender en algún modo el asunto de las lenguas y interpretación de lenguas y la profecía, ¿no? Especialmente en el culto público, ¿no? En la reunión de la iglesia, donde es donde debería existir la edificación de los santos, ¿verdad?, de los cristianos. Por eso vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo 14. Es un capítulo de 40 versículos. Espero que en 2 sesiones vamos a terminarlo. Y también quiero decirles a muchos de los que hemos venido de un trasfondo pentecostal, vamos a entender en este capítulo algunas cosas, ¿no? Algunas podemos decir, excesos, desviaciones que hemos tenido propiamente nosotros, incluso algunos de ellos de concepto. Y bueno, yo les cuento que he aprendido mucho en el estudio de este capítulo y se me han iluminado, ¿no?, ciertos versículos que antes no estaba teniendo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, espero que también les traiga luz a ustedes y vamos a empezar leyendo el capítulo 14 rápidamente. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Porque si bendices solo en el espíritu, con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ok, muy bien. Quizás el versículo clave de este capítulo yo lo pondría como el versículo 12, ¿no? Así también vosotros, dice, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El punto aquí es la edificación de la iglesia, que regula el uso de los dones espirituales. Muy bien, empecemos con el versículo primero. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El primer versículo que tiene el capítulo nos habla de seguir el amor, ¿no? La palabra seguir está muy interesante, la palabra dioko, que quiere decir perseguir, ¿verdad? Ir detrás, practicar, ¿no? Practicar el amor, perseguir el amor. Y procurar, ¿no? La palabra procurar es la palabra celo, que quiere decir, que tiene el significado de hervir, ¿verdad? Tener celo, en este caso un celo bueno, ¿verdad? Procurar con celo, procurar con, no sé cómo se llama, no recuerdo, pero con anhelo, ¿no? El uso de los dones espirituales, ¿verdad? La palabra dones espirituales no viene como palabra dones en realidad, carismata, sino dice los neumáticos, ¿verdad? Quiere decir, procuren lo espiritual, en realidad está diciendo, pero sobre todo que profeticéis, ¿verdad? La palabra profetizar hemos visto en el capítulo 12,
es la palabra profeteo, que quiere decir que proclamar el consejo de Dios. Ok, entonces aquí dice que procuremos lo espiritual, procuremos los dones espirituales, se traduce en esta versión Reina Valera, pero sobre todo el don de profecía. Luego vamos a ver por qué. Pero lo espiritual en Corinto muchas veces está en un gran contraste con lo natural y con lo carnal, podemos decir. Aquel aspecto del hombre que hace referencia a su condición, digamos, sin Dios. En contraparte, la condición de aquellos que tienen a Dios. O sea, si tenemos a Dios, tenemos algo distinto de cuando no tenemos a Dios. Una persona que tiene a Dios no es igual a una persona que no tiene a Dios. ¿Ok? Entonces, realmente, miren, por ejemplo, en el capítulo 2, podemos mirar, ir ese capítulo, es un capítulo muy importante cuando hablamos de este contraste entre lo espiritual, los espirituales, ¿no? Y lo natural, la sabiduría humana versus la sabiduría divina, ¿no? Las cosas reveladas versus las cosas aprendidas, pensadas, ¿no? Científicamente podría ser, ¿no? Ok, miren, por ejemplo, en el capítulo 2, yo solo voy a leer versículos, dice el versículo 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Aquí hay las palabras de enseñanza humana con las palabras de enseñanza del Espíritu, y esto hace toda la diferencia. Y aquí en el capítulo 5 dice que el espiritual juzga todas las cosas. En el versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está diciendo que procuremos lo espiritual, que tengamos celo por lo espiritual. No vivir bajo una condición simplemente de conocimiento natural, sino más bien de comprensión, ¿no? De revelación espiritual, ¿no? En contraparte está en el capítulo 3, versículo 1, dice Pablo a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les dice que les tuvo que haber dado leche y no alimento sólido. Entonces la comprensión de las personas necesita de que seamos espirituales. ¿Ok? Al final de este capítulo, el versículo 37, dice que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, dice Pablo, son mandamientos del Señor, ¿verdad? Porque hay cosas que a la mente humana son casi ofensivas dentro de este capítulo. Luego los vamos a ver. Pero entonces dice que debemos seguir el amor, ¿verdad? Perseguir, ¿verdad? Ir tras del amor, practicar el amor, y procurar con celo los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. El versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿verdad? El don de lenguas estaba en el capítulo 12, ¿verdad? Y por ejemplo en el versículo 10 habla que los dones, por ejemplo, de el hacer milagros, el otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, ¿no? Está hablando del don de lenguas y el don de profecía, ¿no? En realidad, mis queridos hermanos, lenguas es la palabra glosa, que quiere decir lenguaje, y vemos que dentro de los dones espirituales hay diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Hemos visto en el capítulo 13
que decía el apóstol Pablo, si yo tengo lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? Diversos géneros de lenguas, pero no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Entonces, la profecía, ¿verdad? Que puede ser, como hemos hablado, la predicación, ¿no? Como hemos dicho, el consejo de Dios, ¿no? Y aquí dice que la profecía o la predicación es el don que más edifica. En este capítulo 14 dice que debemos, primero en el primer versículo, que sobre todo lo debemos de procurar ese don, ¿no? Y bueno, si no todos lo tienen, como hemos visto en el capítulo 12, pero si tenemos algún don, el cual podríamos decir, podemos desarrollar con más énfasis, con mayor, es el don de la predicación, el don de proclamar el mensaje de Dios, proclamar la mente de Dios, también está escrito, ¿no? Porque dice que el que habla en lenguas, que es un don, como vamos a mirar, de edificación personal, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, el don de lenguas no es un lenguaje para los hombres, sino es un lenguaje es de oración. En realidad es un lenguaje de oración, porque cuando hablamos lenguas le hablamos a Dios. Y luego otra cosa muy interesante que aquí se explica es que nadie le entiende. Precisamente por eso es un lenguaje para Dios, porque no es con los hombres, porque los demás no entienden, ni siquiera muchas veces, yo que tengo ese don, nosotros lo entendemos. En realidad, a veces hay una interpretación, hay un entendimiento. Después de hablar las lenguas, yo entiendo qué es lo que, aproximadamente qué es lo que está diciendo el Señor, o qué es lo que están diciendo las lenguas que estoy hablando. Pero dice, nadie le entiende. Y dice, por el Espíritu, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿verdad? Entonces, hermanos, algunas veces nuestras oraciones son verbales, otras veces son espirituales. Nosotros, para que Dios nos entienda y para hablar con Dios, muchas veces una de las oraciones verbales, pero que no entendemos, que es en realidad una oración que hace mi espíritu directamente al Espíritu de Dios, es la oración en lenguas. Usted sabe que Dios conoce la mente de nosotros. Dice que antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. Muchas veces nuestras oraciones, hermano, no son exactamente para que Dios nos entienda. Muchas veces, aquí habla de que las oraciones, por ejemplo, son más bien, cuando hacemos una oración pública, es como para unificar a todos en el mismo lenguaje, en la misma petición, y también para edificación, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí vemos a Jesús en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 41, cuando, por ejemplo, estaba Lázaro muerto en la tumba, y Jesús llega y manda que retiren la piedra. Dice el 11:41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, dice. ¿Verdad? Así es Dios. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo habló. En este caso ya Dios sabía lo que Él estaba pidiendo, pero lo habló para que los demás lo sepan también, ¿no? Muchas veces entonces nuestras oraciones son con palabras. Yo sí creo que cuando yo puedo hacer oraciones en mi pensamiento, y también puedo hacer oraciones con palabras que mi espíritu está haciendo,
y que mi entendimiento no comprende, ¿no? En este caso, ese es el hablar en lenguas, ¿no? Es un hablar cosas que no entiendo, pero estoy hablando. Entonces podemos decir que llegando a este punto hay estos tres tipos, ¿no? La oración de nuestra cabeza, que Dios entiende, la oración que hablamos, y bueno, esta oración que hablamos puede ser para edificación de los demás. También es cierto que nosotros hemos recibido de parte de Dios autoridad y nosotros tenemos autoridad, ¿no? Entonces nuestras palabras en un sentido tienen autoridad. Entonces cuando Dios nos quiere usar, ¿verdad? Porque recuerden que Dios ha dado desde el comienzo a Adán, ¿no? Autoridad sobre la creación. Entonces muchas veces la palabra mental no expresa la autoridad, no hace pública la autoridad, pero para que la autoridad funcione tiene que hacerse pública. Entonces para eso también usamos en nuestra oración las palabras. Y por último está, ¿no? Esto que vemos aquí, que hablamos cosas ininteligibles, nosotros no las entendemos. Nuestro espíritu y el espíritu de Dios están hablando, y están hablando, dice, misterios, ¿no? La palabra misterios, como hemos visto en varios capítulos anteriores, la palabra mysterium, que quiere decir aquellas cosas que no se pueden saber por reflexión, ¿no? Por inferencia de la inteligencia humana, sino más bien por revelación divina. Entonces estamos haciendo. Entonces estas son las oraciones. Hay oraciones que Dios dice que no sirven, digamos que no valen. Por ejemplo, las oraciones que hacían los fariseos, que en realidad ni siquiera estaban orando, ni siquiera creían que valía su oración, simplemente oraban para que los demás los vieran y para que tuvieran una cierta un cierto buen nombre, para que cayeran como si fueran espirituales hacia los demás, etc. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que dice que cuando una persona, aquí en este versículo 2, habla en lenguas, le habla a Dios y le habla misterios. ¿Ok? Las lenguas, en realidad, si vienen a tu vida, si tú tienes lenguas, no esperes, aunque más adelante dice que el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Es válido pedir la interpretación de Dios, especialmente cuando la hacemos en medio del culto público. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 3, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, la diferencia entre el hablar en lenguas y la profecía es que la lengua no lo entienden, porque es un lenguaje entre Dios y la persona, pero la profecía habla a los hombres, y habla a los hombres con tres propósitos principalmente, por lo menos aquí en Corinto. Los profetas en la Biblia tuvieron varios, podemos decir, sus profecías fueron para varios propósitos. En realidad el profeta habla lo que Dios quiere, ¿verdad? Y tiene diferentes matices esto, ¿verdad? Hay profecías predictivas, hay profecías que son enseñanza, hay profecías que son enseñanza específica, hay profecías que son enseñanza grande, pero que traen conocimiento, etc. Pero aquí habla de lo que produce lo que produce la profecía. Dice, uno, edificación. La palabra edificación, la palabra oikodome, que quiere decir construir, ¿no? Construir el hogar. Viene de oikos, hogar, demo, construir, ¿no? Para construcción de la casa. Entonces,
edificaciones para la construcción espiritual, para la edificación espiritual, para que Cristo sea formado en nosotros. Para exhortación, ¿verdad? Habla de confortar, habla de consolación, ¿no? Quiere decir, la palabra, en el griego la palabra paraklesis, ¿no? Que es un nombre del Espíritu Santo, cuando Jesús habló de que lo iba a enviar, ¿no? A alguien llamado a nuestro lado, ¿no? Eso quiere decir una persona llamado a mi lado, ¿no? En ayuda mía, o sea, para ayuda, para que se sientan ayudados, ¿no? Dentro de la iglesia y dentro de la profecía está este propósito de ayuda, ¿no? En ayuda de los demás, estar cerca para ayudar en cuanto a la palabra. Y para la palabra consolación, la palabra paramutia, que viene de la palabra cerca, mutos habla, ¿no? Un hablar personal, ¿no? Consolación, ¿no? Dice, denota consolación de una manera muy entrañable, ¿no? Primeramente, hablar cerca. Entonces, para eso es la profecía, para estas tres razones, ¿no? Entonces, los que profetizan en la reunión de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Hechos 15 profetas, por ejemplo, dice Judas y Silas, como ellos también eran profetas, dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí vemos profetas del Nuevo Testamento, que no eran antiguo testamentarios, sino, por ejemplo, pero que ellos consolaron y confirmaron a los hermanos. Estos profetas no dieron una cuestión futura, ¿verdad? Sino que aquí dice consolaron y confirmaron a los hermanos. Pero por ejemplo en Hechos 11, por ejemplo del versículo 27, habla de profetas. Dice, en aquellos días hubo unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, habla con nombre y todo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, ¿no? Él dio una profecía predictiva. Él dijo, va a venir una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Y de qué sirvió esto? Miren, el versículo 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Verdad? Qué lindo es esa profecía, tuvo el fruto de proveer, ¿no? en ese tiempo a Judea, ¿verdad? La Judea que era un lugar que en realidad normalmente ha sido azotada, ¿verdad? Cuando había sequía es un lugar azotado por el hambre, por la pobreza, porque saben, no sé si ustedes recuerdan cuál era una de las características de la tierra prometida que les dijo Dios. Dijo que en Egipto los israelitas regaban la tierra con el río, ¿verdad? Ellos trabajaban para llevar, ¿no? el agua del río para regar la tierra, pero les dice, pero en la tierra prometida ustedes vivirán en una tierra regada por las lluvias del cielo. Entonces, es muy dependiente la región de Judea de las lluvias. Entonces, precisamente ahí sería un lugar de mayor escasez. Entonces, aquí en este punto podemos decir que el ministerio profético, mis queridos hermanos, no cesó, no como algunos, ni el del apóstol, ni del maestro, como algunos predican y enseñan. No, aquí vemos, por ejemplo, dos tipos de profetas, o sea, dos formas de profecía, Judas, Silas y luego Agabo, predictiva, en el Nuevo Testamento mismo, ¿no? Entonces, no hay.
De hecho, en las cartas se habla de verdaderos y de falsos profetas. O sea, si hay falsos profetas es porque hay verdaderos profetas, verdaderos o falsos pastores, falsos maestros, ¿no? Falsos apóstoles y verdaderos apóstoles. Entonces, no podemos decir que los ministerios y los dones, estos de profecía, han cesado. Cierto que ha habido abuso y de hecho, lamentablemente, ¿no? Existió también, incluso en la misma iglesia primera, ¿verdad? Ahí había también abusos y la Biblia habla, usted lea las cartas de Timoteo, la carta de Judas, ¿verdad? Muchas cartas donde habla de esas personas. Ok, pero entonces la profecía es para edificación, hemos dicho, exhortación y consolación. Dice el versículo 4 que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ok, ¿verdad? Entonces, el idioma, la lengua, el don de lenguas, edifica al que lo practica, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 14, Pablo dice, porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y luego dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, aquí dice que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, edifica espiritualmente, no edifica su conocimiento intelectual, no edifica su mente, sino su espíritu. Entonces, mis amados, es necesario practicarlo. Como los demás dones requieren nuestra voluntad y como dice aquí, debemos sí procurar. El mismo apóstol Pablo, miren, en el versículo 18 de este mismo capítulo, decía, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Ok? Él se edificaba personalmente más que ellos. Pero dice, en el versículo siguiente dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En la iglesia, en la reunión, él prefería hablar profecía, ¿no? Pero precisamente él podía hablar profecía, el consejo de Dios, porque previamente y en su devocional personal, él había hablado lenguas. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí en los versículos 18 y 19, que vamos a ver un poco más a detalle después. Entonces dice el versículo 4, algo concreto. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, no a los demás. Pero el que profetiza, edifica a los demás. Versículo 5 dice, así que, por causa de esta verdad, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Por qué? Porque si hablamos en lenguas, nos edificamos espiritualmente. Pero más, dice, que profetizaseis, ¿no? Que hablar el consejo de Dios. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué mayor? ¿En qué sentido mayor es el que habla profecía? En el sentido de edificar a la iglesia. Aquí está hablando, recuerden, estamos en el contexto de Corinto, una iglesia donde cada uno era egoísta, incluso era egoísta en el sentido de edificación. Y me imagino que así como nosotros empezamos la vida cristiana, ¿no? Pentecostales, iba a la iglesia y hablaba ahí lenguas, ¿no? Y aquí vamos a mirar que dentro de la iglesia había un cierto desorden que Pablo estaba corrigiendo, precisamente porque la persona no le interesaba edificar a los demás. Por eso dice que el que habla en lenguas es mayor, perdón, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, en el sentido de que es más importante para la edificación de la iglesia, ¿no? Ahora, en este versículo también nos dice que puede hablar en lenguas y si hay interpretación,
Entonces dice, a no ser que cuando uno hable lenguas haya un intérprete, ya sea el mismo o ya sea otro que tenga el don de interpretación de lenguas, que es otro de los dones espirituales de 1 Corintios 12. Entonces, la profecía en realidad puede decirse que podría ser esta ecuación, profecía igual lenguas más interpretación, porque la interpretación ya le da entendimiento a las lenguas, ¿ok? Entonces, Pablo está buscando personas que deseen edificar a otros y no descuiden su edificación personal. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿De qué les aprovecha si empiezo a hablar en lenguas? Como vimos aquí, nadie le entiende. Él se estará edificando, pero no a los demás, ¿no? Entonces, para edificar a los demás, aquí habla que debería hablar con revelación, estamos en el versículo 6, aquí la palabra revelación y la palabra apocalipsis, que quiere decir desvelamiento, descubrimiento. Revelación es mostrar lo oculto, viene de la palabra apo, que quiere decir de o desde calupto, ¿no? Desde lo escondido, desde lo calupto, que quiere decir esconder o cubrir. Entonces, la revelación viene desde lo escondido o cubierto, pero para ser manifestado, ¿no? Entonces, el que habla con revelación hace entender aquello que está velado, ¿no? Aquello que está cubierto, que no me permite, con una cubierta que no me permite entender. La misma palabra del Apocalipsis quiere decir revelación, ¿no? Conciencia, hemos hablado de la palabra ciencia, la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento, con profecía, ¿no? Que como hemos dicho es el consejo de Dios, o con doctrina. La palabra doctrina es la palabra didache o didaje, que quiere decir instrucción, ¿no? Enseñanza, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Si no lo hace con la revelación, ¿no? Manifestando a cosas que están ocultas especialmente a la mente humana, con conocimiento intelectual, ¿no? De la mente, que es la palabra gnosis, o con profecía, que habla de manifestar el consejo de Dios, o con doctrina, que habla de enseñanza, instrucción, ¿ok? De nada serviría, ¿no? Si no lo hace con una de estas cuatro propósitos, ¿no? Si no logra eso, está hablando lenguas, yo no lo entiendo. Por eso dice el versículo 7 dice, da un ejemplo. El primer ejemplo dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, dice, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Qué pasaría si yo toco un instrumento, que son instrumentos, ¿no? Un instrumento de viento y otro instrumento de cuerda? Dice, si no hay distinción de voces, ¿verdad? Si yo quiero cantar, no sé, cantar una canción, no puedo estar en la misma nota. Si estoy en la misma nota, incluso aunque si tengo el ritmo de la canción, nadie va a saber qué estoy cantando. Tiene que haber una distinción de voces. Así mismo, ¿no? Así mismo dice, sucede cuando yo escucho a alguien hablando en lenguas. No entiendo qué me está diciendo. El segundo ejemplo viene en el versículo 8. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? No, la palabra trompeta en el idioma original griego dice, es la palabra salpnix, que es un instrumento natural, ¿no? Como el shofar, ellos tenían, que es un instrumento del cuerno, ¿no? De un animal, del antílope o del carnero también usaban. Con este shofar
ellos tenían un toque, por ejemplo, especial para llamar a reunión de toda la asamblea, otro tipo de toque para llamar a la reunión de los principales del consejo, ¿no? Otro toque era para la guerra, para que se preparen para la guerra. Otro toque era cuando habían ciertas fiestas, ¿no? Toque para reunión de las fiestas de Pascua, etc. Ok, la cosa es que lo que nos está diciendo es que el toque se podía identificar, pero si uno tocaba y no se podía identificar, ¿cómo alguien se iba a preparar para la guerra? Si, por ejemplo, el que tocaba el shofar, que es un instrumento que tiene un sonido fuerte, esto que se llama la trompeta, ¿no? Es un instrumento que tiene muy fuerte sonido, por eso se usaba. Pero si decía, quería hablar para que se preparen para la guerra, pero no tenía distinción del sonido especial para la guerra, nadie se iba a preparar. Lo mismo, si alguien escucha a una persona hablando en lenguas, que por ejemplo le quiere decir que se prepare para algo, no va a entender eso. Es un ejemplo, ¿no? Por eso dice el versículo 9, así también vosotros, ¿no? Así como la trompeta tiene que tener sonidos comprensibles, en el versículo 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿no? Hablamos al aire, nadie le va a entender. Y el tercer ejemplo que da, está en el versículo 9, dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, en el versículo 10 dice, tantas clases, aquí habla de los idiomas, ¿no? Entonces el primer ejemplo hablaba de los instrumentos musicales, el segundo ejemplo hablaba de las trompetas, ¿no? Que era una voz que se escuchaba en todo el campamento. Y 3, habla de los idiomas. El tercer ejemplo, ¿no? Dice, tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, dice, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si yo estoy hablando un idioma, solamente los que conocen el idioma, castellano por ejemplo, todos los que hablan castellano me van a entender. Pero si hay alguien de lengua inglesa, no me va a entender, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo mismo es cuando una persona habla en lenguas. Si el otro no entiende, pues no va a haber una comprensión, ¿verdad? Si uno habla en alemán, otro habla en chino, nunca se van a entender. No van a poder comunicar ninguno a la otra persona lo que quiere decir. Lo mismo cuando hablamos en lenguas, dice el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No, el extranjero es alguien que habla otro idioma, entonces no nos vamos a entender. Versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, ¿no? La palabra anhelar es la palabra celote, que quiere decir ser celoso, ¿no? O sea, con celo, hacer con anhelo. Esta palabra también se usaba, por ejemplo, para una facción de los fariseos extremistas, ¿no? Eran personas que eran totalmente opuestos a los romanos, ¿no? De hecho, Simón el cananista o Simón el celote era un discípulo, ¿no? Que había venido de ese grupo, ¿no? de los celotes, había pertenecido a esta secta. Pero celote era porque ellos eran muy celosos de la ley, y los romanos eran extranjeros que no respetaban la ley. Entonces ellos eran tan fuertes, ellos causaron varias revueltas, ¿no? Militares en contra de los romanos, ¿no? De hecho, una de las facciones de Israel en el año 70 fue la que impidió que se hiciera una tregua con los romanos. Ok,
Dice, entonces, ¿para qué, hermanos, se debe querer los dones espirituales? Aquí dice, ¿por qué debemos anhelar los dones espirituales? Este versículo 12 me gusta porque nos da el verdadero motivo, propósito de los dones espirituales. Son, primero, para la edificación de la iglesia. Para eso es. O sea, si uno quiere un don espiritual es porque desea ser parte de la edificación de la iglesia, desea ser un contribuidor de la edificación de la iglesia. No son para exhibición, no son para probar a ver si Dios tiene poder. No, si pedimos un don espiritual, si anhelamos, como dice aquí, dones espirituales, es porque vamos a trabajar, es para eso, para trabajar. Dice, por eso debemos abundar, y luego que Dios sabemos que nosotros nos ha dado un don, que lo tenemos, debemos, dice, abundar en ellos para para edificación de la iglesia. ¿Ok? La palabra abundar es la palabra periseo, que quiere decir ir por encima de cierta cantidad o medida, exceder, crecer. O sea, el que tiene un don espiritual debe excederse en ese don, edificando la iglesia, haciendo su parte en la edificación de la iglesia. Mis queridos hermanos, hay gente que quiere un don porque quiere manifestar, probar, ¿no? Qué lindo que yo ore por el que esté enfermo y se sana. Pero tú tienes que saber que cada vez que hay un enfermo, tú tienes que ir. Te pueden llamar a las 3 de la mañana en pleno sueño, y tú que tienes el don de sanidad, tienes que ir, ¿verdad? Tienes que hacer trabajo, tienes que trabajar en tu propio estado espiritual, porque el don debe manifestar, ¿no? Una preparación. Pero lo más importante es que si queremos dones, tenemos que abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dios te va a pedir cuentas, ¿ok? Por eso dice el versículo 13, por el cual el que habla en lengua extraña, dice, pida en oración poder interpretarla. Si estás hablando en lengua extraña, aquí podemos decir dos cosas. Uno, que si estás hablando en lengua extraña, en medio de la reunión, debes pedir en oración poder interpretarla. Y otra cosa interesante de este versículo es que es válido pedir al Señor entendimiento de cuando estás hablando en lenguas. Es una experiencia personal, por ejemplo, que cuando estoy orando recibo muchas cosas de Dios, mucho entendimiento, mucha revelación, se me iluminan estos pasajes y entiendo cosas que antes no entendía. Hay que pedir en oración, ¿no? El que tiene la lengua, pedir en oración poder interpretar. ¿Por qué dice el versículo 14? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ok? Entonces, por eso necesito poder interpretarla, especialmente cuando estoy en la reunión, para edificar a los demás. Porque cuando yo oro en lengua desconocida, y esto ocurre siempre, no sé lo que estoy diciendo. Es mi espíritu el que sabe. Y a veces mi espíritu no se comunica con mi entendimiento. Pero nosotros, no sé, cuando oramos en lenguas, como que recibimos una edificación espiritual, un gozo, una alegría, no sé cómo decirlo. Pero cada uno que oramos en lenguas puede testificar de esto. Pero mi entendimiento, dice el versículo 14, queda sin fruto. No estoy aprendiendo nada con la mente. ¿Ok? El entendimiento no está. Por eso el versículo anterior dice, pida en oración poder interpretarlo, poder traducirlo. La palabra interpretar es la palabra, también se puede decir traducir, ¿no?
porque si no mi mente queda sin fruto, ¿no? Queda infructuosa. Dice el versículo 15, ¿qué pues? Pregunta, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Ok? Cuando oraré con el espíritu, ¿no? La palabra orar con el espíritu es hablando de forma misteriosa, como dice en el versículo 2, ¿no? ¿Verdad? Que por el espíritu el que habla en lengua extraña habla misterios, habla cosas que no están abiertas a la mente, pero el espíritu sí las sabe, ¿no? Solo que no se comunique con la mente. Por ejemplo, en Efesios 6, 18, el Efesios 6, 18 dice que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, el orar en el Espíritu debe ser con un velar, y velar perseverantemente. ¿Ok? Por eso Pablo tenía tal revelación, ¿verdad? Él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Él dice que hablaba en lenguas más que todos ellos, él perseveraba. Colosenses 4:2 dice que perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración, nosotros tenemos que perseverar y velar porque redunda en una edificación. Si es en lengua, es una edificación personal, pero con el entendimiento también, dice aquí, ¿verdad? En el versículo 5, con el espíritu y con el entendimiento, con palabra comprensible. Como hemos dicho muchas veces, la oración también edifica, porque también la oración se entiende, porque también muchas veces, como Jesús hizo con cuando Lázaro, él oró para que los demás escucharan, para que su fe, para que ellos tengan fe, y muchos creyeron en él, ¿verdad? Y también oramos con palabras, precisamente porque hay autoridad en nuestra boca, ¿verdad? Si nosotros entendemos y hacemos la voluntad de Dios. Y no solamente se ora con el entendimiento y con el espíritu, sino también se canta. Aquí dice que hay cantos con el espíritu y cantos con el entendimiento, ¿no? Hay cánticos que enseñan, por eso necesitamos nosotros, y lamentablemente a veces no lo hacemos, ¿no? Necesitamos ver las letras de nuestras canciones, necesitamos ver si no están enseñando mal. Esas son las canciones con el entendimiento. Pero por ejemplo en Efesios 5:19 Pablo les dice que perseveren también hablando, dice 5:19, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿no? Los cánticos espirituales son cánticos del corazón. Los cánticos con palabras pueden ser espirituales, pero expresados, ¿verdad? Por ejemplo, en el Colosenses 3:16 dice igual, la palabra de Cristo, dice, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Y cómo es este salmo? Con salmos e himnos y luego cánticos espirituales, ¿no? Los cánticos espirituales, y los salmos y los himnos, ¿verdad? Entonces podemos cantar en el espíritu, orar en el espíritu. Pero cuando estamos en la reunión debemos procurar que ambas cosas sean para edificación de los hermanos. Y si no, pues hacerlo en nuestra devoción personal. Y de hecho lo debemos hacer, y lo debemos hacer con mucha, como dice aquí, perseverancia, con mucho celo, con mucho anhelo, porque ahí se edifica nuestro espíritu. Por eso Pablo lo hacía, dice, más que todos ellos. ¿Por qué también con el entendimiento? Y el versículo 16 dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente
el otro, dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, ¿no? Entonces dice, si solo bendices con el Espíritu, la palabra bendices es la palabra eulogeo, hablar bien, ¿no? Alabar, dice, celebrar con alabanzas, derramar bendiciones. Cuando uno alaba, pero lo hace con el Espíritu, o dice, entonces, ¿cómo va a decir amén? ¿Cómo va a decir así sea? Porque no entiende. Dice, ¿cómo dirá? Dice amén a tu acción de gracias, ¿no? La palabra acción de gracias es la palabra eucaristía, que viene de eu bien y viene de carizomai, dar libremente, o sea, dar bien, ¿no? O sea, que acción de gracias es un dar, es un buen dar, ¿no? Del cual se va a beneficiar el que dice amén, el que escucha. Pero si lo hace solo en el Espíritu, entonces él no va a poder decir amén, ni va a poder recibir esa Eucaristía. Amén. Versículo 17. Híjole, el tiempo se nos está pasando. Versículo 17 dice, porque tú, dice, a la verdad bien das gracias, ¿verdad? En el Espíritu. Estás edificando, adorando. Pero el otro dice no es edificado. Y recuerden, aquí Pablo está hablando precisamente, poniendo énfasis en lo que hay que hacer con amor. Por eso, buscando la edificación del otro. Ese es el punto que no tenían los corintios. Como tenemos muchas veces en nuestras iglesias. Vamos a la iglesia solo a recibir. Pero aquí dice que la énfasis, y especialmente de los dones espirituales, es la edificación del otro. Y de hecho, tiene que haber una edificación tuya para que después puedas edificar al otro. Pero cuando estás en la reunión, debes ir preparado para edificar la iglesia. Muchas veces venimos a la iglesia para ser edificados. Pero aquí nos está hablando que los corintios hacían así. Entonces iban a la iglesia y hablaban en lenguas, como hacíamos los pentecostales. O sea, en nuestro origen pentecostal. Íbamos a la iglesia y hablábamos. Aquí vamos a mirar qué pasa cuando pasa eso. Entonces solamente teníamos una actitud de edificación, sí, pero egoísta. ¿Ok? Entonces el problema es, versículo 17, que tú eres edificado, pero los demás, dice, no son edificados. Él mismo dice, el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Él sí era perseverante, consciente de hablar en lenguas. Hermanos, así tenemos que hacerlo. Pero, dice el versículo 19, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Porque en la iglesia el propósito es ir a dar, es ir a bendecir. Amados hermanos, nos reunimos. Sí es cierto que también en la reunión recibiremos bendición, pero nuestra preparación para ir a la reunión debe ser antes, porque en la reunión podemos bendecir. De hecho, nuestros dones van a funcionar. Si tú tienes don, por ejemplo, de sanidad, pero tu don está, no lo has trabajado, no estás en el espíritu, no estás espiritualmente apto, no va a funcionar. Si tú vas a la iglesia para recibir eso, no, tienes que hacerlo en tu casa. Por eso están los dones de edificación personal, los cánticos espirituales. Amén. Y luego dice el versículo 20, y creo que por aquí nos vamos a ir quedando. Hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La inmadurez, la niñez espiritual debe ser vencida. Amén. Gracias, hermanos. Se nos acabó el tiempo. Aquí quedamos y el próximo día miércoles continuaremos hasta el final de este capítulo, Dios mediante.
Gracias, un abrazo a todos ustedes y ya saben, su preparación es en la casa para llegar a la iglesia y edificar a otros. Dios lo bendiga.